sí, por supuesto. Entonces, yo por soy favor. Iván, trabajo en la creación. Hace 7 años estamos ahí con ese emprendimiento y bueno, disfrutando mucho de este gran oficio y de todos los momentos geniales que nos genera. Mi nombre es Tomás Herrera. Yo tengo también un emprendimiento que arranqué en cuarentena a hacer masa madre. Empecé de a poco y Buen Karma Masa Madre. El nombre me lo tiró un amigo, viví en Jujuy trabajando con los productores, con Bioconexión. Un gran amigo que trabaja, él que maneja el mercado de acá de Peperina. Y Juani, que le mando un saludo. Y bueno, él un poco me dijo el nombre, yo no te quería hacer algo con panificación. Y arranqué, y de a poco fui haciendo a poco, y tengo ahora mi panadería, y bueno, hago producción para varios locales. En lo que nos enfocamos prácticamente una panadería de barrio. La Argentina está con la inflación por la harina de trigo, Bueno, cuesta no mucho hablemos aprender, de pero bueno, una panadería de barrio, lo que hacemos son 6 productos simples, que la señora que sale a la mañana a comprar el pan pueda llevarlo a un precio y trabajamos. Nos levantamos temprano, madrugamos, cuesta mucho emprender, pero es lo que nos gusta hacer. Nosotros este trabajo te tiene que gustar mucho, de aprender el oficio, es a la madrugada, son muchas horas, tenés que estar atento a todo, a las masas, a miles de masas. Cada uno de los tres nos enfocamos en distintas cosas. En distintas cosas hacemos, pero todos sabemos hacer todo. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos en Buen Karma. Mi nombre es Emanuel Aguiar, tengo pan migrante. También comencé de panadero ya hace unos años, trabajé con el maestro. Yo Caru, también trabajé con él es uno de mis mentores también, Iván. y luego en la pandemia comenzamos a vender panes. Y yo sí hago 100% masa madre, algunos croissants y algunas otras panificados. Y nuestro emprendimiento se basa a pedido y nosotros armamos los pedidos y repartimos. Ya van a ser 2 años, 3 años que estamos bancando la masa madre para que la gente lo conozca, coma diferente, otros panes diferentes. Y bueno, yo voy a empezar ahora justamente a hornear unos panes 100% centeno, que ya los teníamos listos, para que al final de la clase, con suerte, nos acompañe. Va a estar horneado. Difícil sacarlo. Ahí está, ahí ¿No está. frío la masa? Se pegó un poquito. Cosas que pueden pasar en vivo. Sí, este se replegó. ¿Sí? No, vamos a usar el otro, a ver. Fíjate, Sí, puede no pasar. te preocupes. De cualquier forma, vamos a marchar también 2 masas. Es un integral 100% que vamos a hacer. Y también vamos a marchar una focaccia para quien quiera anotar, etcétera. Y hablar un poco de procesos en la panificación. Esto no salió tan bueno como esperábamos. Creo que ahí lo despegué. Bueno, Este pan de centeno, un rugbrod, Fíjate. o pan noruego, se hace 100% con masa madre. Harina de centeno, masa madre, se mezcla todo directo. Se pone en un Hermoso. bowl y la misma masa madre hace que fermente el pan. Por eso empieza a partir por todos lados. no sé dónde Y puedo... la diferencia de la otros gente panes de quiere masa ver. madre es que se hace a temperatura ambiente, 5 horas a temperatura Ok. ambiente. Con la misma masa madre bien activada. La clave de la masa madre es que esté bien activada antes de usar. Se usa harina y agua para la masa madre. Es un fermento que se usa durante 5 días, lo va alimentando y eso tiene que estar bien activado antes de usar. Usamos un poquito de eso, de ese fermento para hacer los panes. Y lo más importante es eso, los pliegues y la hidratación. Acá en Argentina hay poca harina orgánica y de fuerza. No se puede hacer con una harina del súper, un pan de masa madre. Necesitas tener una harina que pueda absorber agua, harina orgánica o harina de Disculpa. fuerza. Personalmente creo que sí podemos lograr tengo buenos condicionado. panes aplicando algunas técnicas, hasta inclusive con panes con harinas de supermercado podemos aplicar técnicas que nos brinda lo que es masa madre. Vamos a hablar en algún momento de dobleces, de fermentación.
la diferencia con el levar, que no es lo mismo fermentar que levar, y algunas otras cositas más. Ahora tenemos armado ya toda nuestra mise en place. Yo voy a hacer un pan que va a ser 100% integral y reemplazamos una parte de la harina por harina de algarroba, como para tener en cuenta de que podemos usar diferentes harinas, siempre con una base, por lo menos en las harinas blancas o las integrales, el gluten nos da cierta maleabilidad y facilidad para trabajar los panes. Hay otras harinas, hay panes sin gluten, etc. La algarroba da un rico sabor, da un rico color. Exacto. Es un gusto más dulzón la algarroba que una harina tradicional. No es lo mismo que una harina integral. Nosotros trabajamos generalmente con un porcentaje panadero, que la regla sería que por 1 kilo de harina, ahí empezamos a medir los demás ingredientes. Como por ejemplo, uno muy importante, el agua. Y nosotros trabajamos con hidrataciones que intentan ser lo más altas posibles según el rendimiento de la proteína de nuestra harina. En este caso vamos a usar 70% de agua, 700 gramos serían por kilo de harina. Y acá tenemos, trajimos masa madre activa. Ahí lo puedes mostrar, Manu. Sí. Esto es masa madre activa. No sé, ya de 2017 que lo tengo alimentando. No hace falta que tenga mucho tiempo, no por más tiempo es mejor, sino que pueden buscar por internet cómo se hace una masa madre, van a encontrar miles de videos, todos les van a servir. La idea sí es que esté bien activa, que llegue a su máximo proceso de fermentación. Y una de las reglas que tenemos, por ejemplo, para saber si eso es correcto, va a ser un test de flotabilidad. Nosotros en el agua podemos poner nuestra masa madre y debería flotar. Ahí se está viendo. Ese es el punto exacto que la masa madre está activada. Si no pasa eso, no sirve hacer el pan, porque van a tirar pan. No va a fermentar. Lo va a fermentar directamente. Lo básico que se empiece por ahí, si no es gastar tiempo. Tiene que estar bien activada, claro. ¿Cuántos panes hemos tirado de masa madre que no han salido porque hay que desarrollar gluten en estos panes? Se hornean a vapor en una bolsa. Sí, ahí tiene todo un proceso. Depende de cómo usamos la masa madre también. Seguimos. Tenemos nuestra masa madre activa, ya lo corroboramos. Acá hay un momento que es muy conocido con esta técnica de la masa madre, que tal vez lo escuchen, el que se interese, que sería autólisis, con una diferenciación con la fermentólisis, que sería cuando ya incorporamos nuestro fermento antes de mezclar harina y agua. Acá vamos a hacer una fermentólisis, lo van a encontrar como autólisis, que sería mezclar directamente harina y agua. Las dos técnicas son válidas. Sí habrá sus pequeñas diferencias en la miga, pero son absurdas, se diría. Para lograr migas tenemos que ver en harinas, calidades de agua, tiempos, temperaturas. Nosotros trabajamos con todos esos factores que no son fáciles de controlar muchas veces, pero bueno, también podemos lograr un buen pan amasado a mano, también podemos usar máquinas y máquinas más grandes también. En este caso, bueno, ya estamos haciendo una mezcla normal, que puede ser, como digo, a mano o a máquina. Por favor. La autólisis principalmente sirve para generar un buen desarrollo de gluten. La harina busca hidratarse y si le ponemos la sal y el azúcar, ahí nos van a competir en la absorción del agua. Entonces, para mejorar el desarrollo de gluten en estos panes de alta hidratación, se usa este procedimiento, este paso previo, autólisis, para generar un buen desarrollo de gluten. Dato clave en todo esto, tiempo. Como es vital de que tengamos un mínimo, como mínimo, 20 minutos de reposo de esta harina y agua para que esas proteínas con el agua se enlacen de la mejor forma.
Esto fue relativamente descubierto como en los 70 más o menos. No descubierto, es algo que se hacía hace miles de años, pero le dieron este nombre a autólisis. Yo ahora tengo que esperar simplemente. Bárbaro. Bueno, entonces voy a arrancar yo por acá. Yo te sigo con la focacha. Bárbaro. ¿Querés correr? Yo voy a hacer una focacchita bien simple. Voy a usar un poco de levadura. Vamos a tratar de desmitificar esto también de masa madre y leva. Vamos a hacer procesos de fermentación lentos con los dos fermentos. Siempre partimos de agua, también al 70%. Entonces vamos a partir con 700 gramos de agua. Ponemos 2 o 3 gramos de leva y la harina. Yo estoy usando 100% 3 ceros. Podemos mechar un poquitito de integral, podemos mechar alguna otra harina para dar un poquito más de color, otros sabores. Y vamos a incorporar y a repetir casi este mismo procedimiento de autólisis con esta preparación de la focaccia. Yo le voy a caramelizar unas peras con aceite de oliva para acompañarla. Vamos a hacer una entradita. Vamos a hacer una entradita con nuestros panes que tenemos acá, con los fiambres de Don Ramón, que nos trajo acá. Estos jamones crudos, así que le agradecemos. Y los quesitos de Y Santa los quesos Francisca. de San Francisco, el queso azul que tenemos para acompañar también la focaccia con peras. Queso gorgonzola. Gorgonzola. Dale. Perfecto. Una vez que amasamos un poquitito, tenemos toda nuestra harina húmeda. Vamos a agregar un poquitito de sal. Vamos a agregarle los 20 gramos de sal que le van a la focaccia. Este es un pan que lleva un poquito menos de sal en su preparación, porque es un pan que se caracteriza por tener una costrita de sal marina, de cristales de sal. Así que bajamos un poquito la sal en la masa para tener este agregado, digamos, que lo caracteriza. También me gusta agarrar y un poquito de agua. Sí. ¿Cómo van? No, voy a poner un poquito de agua para humedecer la sal y que no me absorba el agua del pan. Sí. ¿Vos sabés que hay? Acá lo tengo. Gracias, Andrés. Quiero agradecer a Andrés, a toda la gente de Peperina que nos invita acá a representar nuestros emprendimientos, darnos a conocer. A los gordos, a Julián y a Andrés, son muy crack. Andrés también fue uno de los que me enseñó desde que empecé en la gastronomía. Para mí le debo todo lo que soy, prácticamente lo que sé de gastronomía. Así que sí. Sí, Voy ahí. No lo muevas, no lo muevas. Vamos a hacerlo así. Mejor. Mirá, le pongo ahora la dejo descansar un cachitito que active bien el gluten con su hidratación. Y ahí le pongo un chorrito de aceite de oliva y vamos a hacer unos pliegues. Le vamos a ir incorporando, pero poquito. Lleva bastante por fuera. Y después en la cocción lo va a absorber. Y entonces si le ponemos mucho ahora, también queda muy pesado, ¿viste? Sí. También es una cuestión de sabores. Sí. Lavarme las manos allá.
Bueno, yo puedo continuar con esta idea de autólisis, fermentólisis, en donde nos va a ayudar mucho a desarrollar este gluten el tiempo. Hay procesos también que se utilizan en estas altas hidrataciones que se llaman dobleces, pliegues. Yo no sé si querías hacerlo con la focaccia. De una, ¿Sí? de una. Nosotros normalmente ahora dejaríamos esto entre 20, 30 minutos y le agregaríamos ahí una vueltita de aceite de oliva y haríamos los pliegues. Ahora la masa va a estar, en 20 minutos la masa va a estar totalmente desarrollada, el gluten. O sea, así como está toda arrugada, después se va a Ahí va. poder desarrollar. Eso. La autólisis es prácticamente que la masa se amasa sola, hace todo el trabajo por nosotros. No tenemos que usar amasada. El gluten, la misma bacteria de la levadura hace que trabaje sola. ¿Sí? ¿Así? Entonces, Acá a ver si podemos. ¿Sí? ¿Lo podemos mostrar? Esta acá. Sí, Mirá. ahí. Acá tenemos nuestra masa. Ya la tenemos hace un rato ya reposando. Vamos a. Mira, ¿querés mojarte las manos sí. ahí? Va a ser más fácil. Vamos a mostrar cómo se hacen los pliegues. Acá también podemos agregar un poquito de aceite de oliva. Mira, aquel está A abierto, ver. Tommy. Acá Siempre hay que tener la en mano este momento húmeda. le agregamos el aceite de oliva. Un poquito. Y ahí hacemos lo que se llama los pliegues. Para ir dando tensión a esta traza de gluten. Bárbaro. Esto va a ayudar muchísimo en estas masas de alta hidratación que en su comienzo parecen imposibles de manejar, que nos desespera en algún momento, que se nos pega en las manos. La idea es siempre trabajar lo más limpio en el recipiente que tengamos, bajar los bordes, mantener húmedas y mojadas nuestras manos y el recipiente si en lo posible también. Es algo muy básico en estos panes hacer estos dobleces. Hay información también en internet, se puede encontrar en inglés como stretch and fold, que sería como estirar y doblar. Recomiendo para el que le guste que vaya por esos caminos de ir aplicando algunas técnicas. Acá tengo la sal. Bueno, yo no sé si vieron, pero no incorporé sal al principio para favorecer esta autólisis, fermentólisis, solo a partir de esos 20, 30 minutos o más. Hay gente que lo deja muchas horas más, sea en frío o fuera de la heladera. Son teorías diferentes, gustos diferentes, alguna cosa diferente. Sí, si lo hacemos la autólisis con fermento, por lo general, para detener esa acción, se hace ese reposo en la heladera. Si no tiene fermento, va bien a temperatura ambiente. Solo después de este tiempo que le vamos a dar, le vamos a agregar sal. Aquí también puede ir nuestro prefermento, pasando lo que fue autólisis, recién ahí lo agregamos. Agregamos sal, en este caso vamos a mezclar directamente de nuevo para integrar todo, sea mano, sea máquina, va a ser el mismo proceso. Obviamente, máquinas de nueva generación o máquinas de alta velocidad como esas ayudan muchísimo más a la generación de ese gluten, logran un mejor acabado más rápido tal vez. Eso es real también, pero insisto que se puede lograr buenos panes a mano con los elementos que tengamos. Completamente. totalmente. Bueno, Obviamente una amasado simple. amasadora favorece el tiempo, obviamente. Mucho más práctica. Bueno, yo puedo enlatar la focaccia. Ya Sí. que estamos. Yo le voy a Un armar una crema moldecito. ácida acá, Caru. ¿Qué es crema? Aceite de oliva. Y le vamos a poner un poquito de pimiento y limón.
Bueno, voy a enlatar acá mi masa para hacer la focaccia. Pongo un poquitito de aceite de oliva en el molde. A mí me gusta esparcirlo con las manos, así después cuando moldeo la masa no se me pega. Más o menos para estos moldes es un kilo de preparación, más o menos, con un kilo, vale, con un kilo de harina, 700 de agua, los 20 gramos de sal, 2-3 gramos de leva. Vamos a lograr tener dos piezas de estas de un kilo, más o menos, 900 gramos. Lo veo. Una vez que tenemos la masa ahí, le vamos a alargar un poquitito de aceite de oliva por arriba. Y bueno, los toppings que le podemos poner arriba a la focaccia son infinitos. De las primeras que aprendí a hacer, con ajo y romero. Acá marchamos unos hoy a la tarde con cebolla colorada. Ahí se ve. A ver si me toma la cámara. Ah, están apuntando allá. Vamos para allá. Mirá. Ahí. ¿Qué te parece? Muy lindo. Ahí. Vamos a ponerle unas varitas de romero. Como para... Nada, está bien así. Es importante que las cosas que le pongamos arriba a la focaccia no estén picadas muy chiquititas, porque el calor del horno nos puede llegar a generar algún sabor no deseado. Pero por ahí va bien. Y acá tengo mi sal entrefina. Este es lo característico de la focaccia, la pizza blanca. Y ahora vamos a tratar de hundir estos toppings que le ponemos arriba al pan dentro de la masa. Siempre muy, muy gentil, ¿no? Todo este proceso, esta parte del proceso, para no perder el aire que ya ganó la masa en la fermentación, ¿sí? Y ahora esperamos al reposo a que leude. Yo algo que me olvidé ahora es que le iba a agregar miel, pero bueno, no pasa nada. Me olvidé. Básicamente podemos endulzar lo que sea con azúcar o no. Va a cambiar un poco todos estos procesos de fermentación. Posiblemente los acelere, que es muy distinto. No, está helado. Pero se puede incorporar, Yo creo que sea vamos a miel, jugar con sea esa que ya está arrope, sea azúcar. Semillas, podemos experimentar con diferentes harinas. La masa madre sirve como prefermento para cualquier panificado. Con la técnica correcta, con el tiempo correcto, Mira. logramos piezas muy lindas. Personalmente, estos son algunos de los panes que hago. Para el que quiera, nos puede buscar por Instagram como Pan Migrante. Acá lo voy a cortar yo para que se vea más o menos la mía. Acá tenemos cortaditos Mirá, también, ahí pero corta. mándale, Ahí lo mándale, vamos, mándale vamos. ese. Vamos, Si se puede sentir el... Mira, el crack. Y los alvéolos, que es lo que genera esta mía. Es un pan de corteza gruesa. Para hacer tostón. Por ejemplo, esta cuestión de los alvéolos, ¿sí? Vamos a la tener... leña que se le hace. Vamos a tener como diferentes discusiones en cuanto si el alvéolo tiene que ser grande o chico o... Eso Exacto. se logra con diferentes harinas técnicas, con la técnica correcta, valga la redundancia, y con
aplicando esto que hablamos de los dobleces, la fermentación, el tiempo de fermentación que le demos, podemos hablar de técnicas en directo y en indirecto, fermentación a temperatura ambiente o fermentación en frío, retardada en frío, Exacto. puede ser 12, 24 y algunas horas más. Ahí vamos a diferir de algunos procesos según el pan. Y el tiempo, si en frío o si a temperatura ambiente. Nosotros en el local, por ejemplo, una de las técnicas que hacemos nosotros es, hacemos la masa madre, todo, mezclamos todos los ingredientes a la heladera 12 horas, no le echamos la sal. Porque la sal mata la levadura y la masa madre. Entonces la dejamos fermentar en la heladera tranquila la masa. Al otro día ya se desarrolló el gluten. Ahí mezclamos la sal, todo, y ahí empezamos con los pliegues, como dice Manu. Ahí es muy importante los pliegues para que desarrolle el gluten. Y es muy importante, cuando uno va haciendo un pan de masa madre, no romper el gluten. Cuidar ese Amasándolo desarrollo. mucho. Se puede romper también cuando hidratamos mucho una masa. Por ejemplo, cuando le metemos más agua de lo que lleva la harina porque no la aguanta, se rompe el gluten, la masa no sirve. Para atrás. Entonces, es todo justo la hidratación para la harina correcta. También es muy importante la hidratación. Obviamente, muchos factores más. El horneado, la greña. Si agregarle yo algo más? abro de más el pan, entra todo el del horno y el pan sale chato. Por ahí los errores más comunes son los panes chatos en masa madre. Panes así que la masa está pelmazada. También tenemos un último proceso, si se quiere. A ver, van a ver, también pueden buscar técnicas de bollado, de pan de masa madre, que es algo bastante... Hay que practicarlo, no hay otra cuestión, hay que hacerlo para que salga. No es tan fácil, pero bueno, hay bollado. Y tenemos el tema del horneado. Generalmente existen hornos técnicos para esto, Los hornos de especializados para que tengan la humedad correcta, la temperatura correcta para que greñe el pan. Y también podemos hacerlo con hay algo que se llama Dutch Oven, que es como En olla. olla En una de hierro. olla de hierro. La S, por ejemplo. Funciona Claro, muy pero- bien. Y si no, tenemos el clásico bolsa de horno de pollo, que todos lo deben Las bolsas conocer. para horno. Con mucho cuidado se coloca el pan dentro de esta bolsa, se le puede hacer un corte. Punto interesante de los cortes también es que si queremos tal vez lograr algún dibujo, no sé si se puede ver acá. Esa es la greña que hablaba recién Tommy. Esto lo logramos con una Gillette. O un lame. Claro, vienen ya Ya vienen lo comprado. lames, que son una pieza justa para colocar la Gillette y que tengamos mucho filo en una masa que su tensión está muy suave, muy fina y logramos cortar esa piel, si se quiere, para lograr algún dibujo. Y la greña. Es muy importante saber el punto que el pan de masa madre está listo para ir al horno. Existen los banetones, que es donde lo fermentamos en la heladera. Nosotros una vez que formamos el pan, Voy a tostar Estos son el banetones. es un panetón. Me lo traje la pan. Es un panetón. Acá se fermenta en un cesto, puede ser con lienzo, harina de arroz para que no se pegue el pan. El gratinador. Lo formamos, es muy importante cuando formamos el pan, que no se gasifique la masa. La masa, una vez que entra el panetón, tiene que estar siempre gasificada. Siempre. Porque si no, el pan sale chato directamente. Lo más importante es eso. Y hacerlo con mucho Cuidado. amor, digamos, cortarlo a la hora de meterlo al horno. Es el momento más importante. Hay que ser muy quirúrgico en el sentido Trabajamos de... todo con de productos la greña. vivos, así que hay que ser Exactamente, respetuoso siempre ahí mucho con eso. cuidado en el sentido de no hacerle corte brusco ni nada, que no se te pegue el lame en la masa ni nada. Manolo, ¿vas a hacer un pliegue ahí? o- Sí, acá, que mostremos harina integral que nos va a absorber muchísimo más agua que una harina blanca. Va a ser diferente cómo se comporte. Voy a hacer uno de los pliegues en los cuales hay diferentes formas. Algunos lo toman de abajo hacia arriba y otros los tomamos de abajo y estiramos y doblamos en sí. La misma masa se sobredobla, digamos. Esto, los libros van a decir 3 vueltas cada 30 minutos, que algunos aplican a hacer de un lado horizontal
y después del otro lado otros hacen todo como si fuese una rosca o una espiral. Bueno, hay diferentes formas de encarar esos dobleces, pero cuando hagan un pan, una masa de pizza, inténtenlo, tomarse un poquito más de tiempo y vean lo que sucede haciendo este paso, que creo que es bastante interesante para lograr panificados en general. Completamente. Bueno, vamos a cortar esta focaccia, vamos a hacer unas tostaditas y vamos a hacer una entradita que hacíamos en el restaurante cuando... A ver, ¿se ve bien ahí? ¿Por ahí? Bueno. Nada. Lindo desarrollo tuvo. Salió bien. Ahí está, mirá. Vamos a hacer unas tostaditas no muy gruesas que nos van a servir de base para esta entradita de peras y quesos. Voy a poner 2. Vamos a montar 2 y los voy a tirar al gratinador acá en el horno. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, por otro lado vamos a tener nuestras peras grilladas ahí con aceite de oliva, un poquitito de sal y acá tenemos unos brotecitos de fenogreco. Los pongo ahí. Unos brotecitos lindos y tenemos el quesito gorgonzola de los amigos de Santa Francisca. Gracias, Mario, y ahí todos los chicos. Muy rico su producto. Y vamos a buscar un platito lindo para servir esto. Este me gusta. Las diagonales. Vamos adentro. ¿Sí? Gracias, Dani. Ahí. Sí, abajo. Ahí va. Uy, ¿cómo está ese pan, eh? Muy bien. Va bien, ¿eh? Bueno, acá tenemos la ciabatta Está seco, gracias. de Buen Karma. Vamos, pan vamos armando riquísimo. algo. Yo lo voy armando para ustedes. Voy escuchándolo a él. Vamos Acá. armando para el público. Para que puedan probar lo que hacemos. Acá tenemos toda nuestra panificación. Este Así de que salame. pueden venir a ese probar después. fuet. Muy lindo fiambres. Y bueno, ya estamos ahí para Había montar, unos tomatitos. nuestra entradita. Sí, claro. Vamos a servirlo así. Y ese va bien, ¿eh? ¿Voy? Bueno, entonces, para esta entradita muy bonita, vamos a poner nuestra focaccia ahí de soporte. Perfecto. Después, a mí me gusta mucho poner las cosas en números impares. Hay gente que le gusta par. A mí me gusta impar. ¿Qué quieren que les diga? Así que voy a poner 3 pedacitos de este queso hermoso que van a ir acompañados Muchas gracias. de estas peritas grilladitas. Ahí. Ahí. Qué rico, ¿no? Mira, ahí tenemos una perita doradita como le gusta a Francis Malman. ¿No se podía poner ahí? Dale, de una. Y vamos a poner los brotecitos para decorar, tener algo fresco, verde. Por acá. Sí, entra focaccia al horno. Y tenemos esta vinagretita de limón que nos hicieron los chicos. También una vinagreta clásica. Unas hojitas de rúcula. Plato de la creación este. Vamos a
aderezar los brotecitos, así no tienen sabor. Y le hacemos el biribiri con las hojitas de rúcula. Voy a usar la misma sartén. Bueno. Hermoso. Ahí tenemos el platito. Muchas gracias. A ver, diferentes variedades de sándwiches que hemos hecho con nuestros diferentes panes. Se puede variar a gusto, ya sabemos que todo es una cuestión de gusto. Personalmente me gusta mucho el pan tostado con manteca, pero bueno, eso es algo muy personal. Y podemos usar fiambres. Hoy usamos una crema ácida que nos hicieron los chicos, diferentes tipos de fiambres que nos acompaña. ¿Cómo es la marca de fiambre? Don Ramón y familia Grión que están acá. Muchas gracias. Y bueno, no hay límite para hacer un sándwich. Sí está bueno que tengan un buen pan, que es gran parte del proceso de tener un buen sándwich. Y te diría que el 80% del sándwich Es un buen el pan. Sí. Ah, los tomatitos. Lindos tomatitos esos. Sí, ahí vamos a asar unos tomates para hacer alguna opción vegetariana y vegana si fuese necesario. ¿Algo más que podamos agregar? Le preguntamos ahí a la Ale. gente algo. No, por favor. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Estaría bueno. Si alguien quiere preguntar, simplemente levante la mano, le acercamos el micrófono para que pueda hacerlo. Bueno. Bueno, no tenemos. Hemos dejado bastante en claro todo. Más que claro, diría yo, ¿no? Bueno, por ejemplo, voy a mostrar acá cómo, si bien esto le faltaría algunos dobleces, esta masa que estuvimos haciendo, algo simple así que pueda llegar a aplicar en este tipo de panificados, es ¿El formado? formado o shape, pre-shape. Supongamos que cortamos nuestras piezas, ¿sí? Pan. Y tenemos una opción que personalmente me gusta mucho. Hay muchas formas de encarar esto. De nuevo, insisto, es cuestión de diferentes escuelas, pero siento que esta es algo muy interesante para que lo vean. Vamos a empujar y traer hacia el centro. La idea sería todos los bordes meterlos hacia adentro, ¿sí? Yo aplico mucho esto como premoldeado, que de nuevo tiempo, después de premoldeado, dejamos que se acomoden de nuevo toda esta malla de gluten. Esto también se practica y es muy fácil. Hay otras formas de llegar al mismo objetivo, pero me parece una técnica bastante interesante para verla y conocerla. Este no es el pan terminado. Voy a hacer algo acá simplemente para que se entienda. Esto lo deberíamos dejar descansar unos minutos. Podemos incorporar harina o no, la que nos estemos utilizando en ese momento, o se recomienda harina de arroz porque absorbe diferente la humedad y crea una mejor costra. También podemos incorporar costras de semilla, avena, etc. Increíble. Esto es algo bastante burdo, si se quiere, pero es para que se entienda la idea. Intentamos estirar nuestra pieza un poco sin desgasificar mucho, porque tuvimos mucho trabajo en los dobleces y el tiempo. Y hay de nuevo varios pasos para llegar. A mí me gusta plantear esto. Voy al medio con un borde, doy la vuelta, voy al medio con otro borde. Y en este caso, que es un pan que puede llegar a ir a un molde, podemos hacer esto y ir enroscando hacia adentro
con mucha suavidad para no romper nada de nuestra malla de gluten. Podemos acomodarlo a la pieza como el tamaño del molde lo precise o, como dijimos antes, llevarlo a un banetón que generalmente se utiliza una tela que debe ser de lienzo o ratán, bueno, alguna tela que no agarre hongo sería lo ideal, o lavarla muy bien siempre, dependemos de ese dato. En este caso tenemos banetón, no tenemos banetón, bueno, podemos usar esto, lo podemos usar. En los moldes de budinera se pueden hacer las budineras. Nosotros acá lo hacemos en los moldes grandes. Hay dos formas de ver esto. Podemos ponerlo boca abajo y en el horneado lo vamos a dar vuelta, o podemos, si fuese un molde, dejarlo en la posición que va y como va cocinado en el molde, va directo. ¿Sí? Datos para tener en cuenta en este tipo de panificación. Siempre para la masa madre, lo que el folclore dice es que el banetón permite respirar toda la pieza, entonces logra una fermentación pareja, que si el pan está en contacto con esto de metal que no es poroso, no pasa al aire, la fermentación cambiaría un poquito. Sí, vamos a lograr otras cosas también. Sí. A ver, todo se puede con lo que se tiene y acercarse a un gran pan de calidad también. Si ya queremos ir más lejos, bueno, hay que tener en cuenta mucho más pasos. Escúchame, ¿querés armar este con gui? Vamos armando. ¿El gui, Andrés? ¿El gui? Ah, está acá. Ahí. ¿Querés armar este con crudo? Bueno, acá tenemos este gui, que es manteca clarificada. No requiere conservación en frío, la verdad que es un productazo. Vamos a armar una brusquetita con jamón crudo. ¿Jamón crudo puede ser? Bondiola tenemos ahí. Bondiola. El crudo lo usamos. Voy a darme un crudo. Bueno, a ver. Sí, tomé la sopa. Bueno, ahí va. Bueno, van a tener una linda degustación de panes, todo un poco de acá. panes y cosas. Y esto Acá le vamos hay a masa poner madre, oliva y- ciabatta, pan integral, Focaccia. focaccia. Ahora vamos a hacer focaccia también. Sí, se está horneando la focaccia ahí que Sí, que moldeamos. estamos muy bien. Viene creciendo Bueno, bien. Tenemos unos 10 minutitos más de focaccia en el horno. Y bueno, también supongo que, no sé si van a compartir la idea conmigo, hay una cuestión perceptiva todo el tiempo que es inevitable por más técnica y temperatura y cosas que controlemos. Siempre va a haber una cuestión de ir viendo, leyendo las masas, como se dice muchas veces. El factor climático es muy importante. O sea, los días de lluvia, los días que hace frío, no es un día... A veces tenemos todo estandarizado, la receta, todo, pero influye mucho, digamos, a la hora de fermentar los panes, cualquier tipo de pan. Es muy importante eso y también el descanso y la fermentación. Por ahí uno está con muchos pedidos o cosas o en la casa y no le toma el tiempo adecuado de fermentación y es muy importante en un pan. El tiempo que tiene de fermentación. Bueno. Voy a armar esto ahí. Esta dualidad. Chicos, acá hay una persona que quiere hacerles una pregunta. Sí, Me quedó una duda. Acá. Recién hablaban cuando usaban harina blanca, que usaban el 70% de agua. Sí. En el caso de la harina integral, ¿también usan el 70%? Mirá, Porque se necesita más, ¿no? Manu hizo con el Sí. 70%.
Pero tenemos panes 100% centeno que se hidratan al 100%. Al 100%. Los panes cuando es pura harina integral tienen muchísima más absorción del agua y eso hace también que el pan se desarrolle de otra forma, ¿no? Si yo le pongo poquito de agua, me queda una masa dura que después por el experiencia agente lo digo. leudante Claro. le cuesta un montón hacerlo crecer. En cambio, si yo tengo una masa más blandita, el fermento funciona muchísimo mejor. Perfecto. Se logran dos productos distintos también, ¿no? Hay panes 100% centenos alemanes que son bien compactos, bien ácidos, tienen esa característica, digamos. Y bueno, tenemos gente muy grosa en Buenos Aires como Germán Torres que ha hecho un trabajo de investigación muy grande con este cereal y con ese tipo de pan. Y bueno, él ha hecho un camino larguísimo. Inclusive, por ejemplo, disculpa, Caru. Gracias. Por favor. Tenemos ese pan de centeno que estamos horneando. Es un pan que se hidrata al 100%. Es una masa muy difícil, que se pega en las manos, que se pega en los moldes. Parece imposible. También por la baja cantidad de gluten que tiene Claro. el centeno. Claro, son panes que hasta por ahí ni se forman, ¿no? O sea, Claro. directamente se espatulean sobre un molde o se ponen en el banetón. Queda un pan muchísimo más rústico también, ¿no? Exacto. Sí. Que, por ejemplo, este que estamos horneando también tiene masa madre. Se hace una base de masa madre de centeno inoculando con alguna otra masa madre, en el caso de una blanca. Se hace una base al 50% de masa madre, ¿sí? O sea, si antes usábamos 1 kilo, la mitad va a ser de masa madre activa. En panes blancos usamos mucho menos cantidad, del 10 al 30% de masa madre. En este caso usamos el 50% al 100% de hidratación. Y bueno, estamos horneándolo, esperamos unos minutos más. La caramelización. Sí, Sí, sí. Sí. Vamos a ir haciendo probar un poquito. tal vez. No sé si se ve esto que está muy Dani. lindo. Sí. Dale, Dani. Bárbaro. Métanle. Sí. Ahí. Espera. Disculpame, Ok. vamos a hacer que se escuche toda tu pregunta para todas las Sí. personas. Tengo otro. ¿Qué tal? Quería consultar el pan de centeno que estás haciendo en este momento, desde el momento que lo comenzaste a hacer hasta el momento que entra al horno. ¿Cuánto tiempo te llevó y cuántos pliegues se le hizo al pan? Bueno, al pan de centeno no le hicimos pliegues, es un pan, como digo, Sin pliegues. se mezcla Se mezclan solamente. por esta cualidad de esta harina que no tiene tanto gluten, no va a formar ninguna malla de gluten, entonces al vicio hacer estos pliegues, porque no vas a conseguirlo tampoco por ese tipo de harina. Esa receta se marcha medio kilo o 1 kilo de centeno, 1 kilo de agua, que ahí, bueno, podemos hablar de algo más que se llama, bueno, es muy complejo. Hay autores muy buenos como Germán Torres, que hizo este estudio Exacto. del centeno, en donde se escalda el centeno a 65 grados. ¿Sí? Se calienta agua, se coloca esta proporción de 1 kilo, 1 litro, se espera que baje esa temperatura y ahí inoculamos con masa madre. Eso va a tardar 12 horas, promedio dependiendo de la temperatura. Ahí podemos jugar con el frío o con algo en directo, más cerca de un horno. No tanto tampoco porque no queremos una sobreactividad. Incorporamos centeno, la otra cantidad de agua que necesitamos, sal, si llevase dulce, mezclamos y eso debería activar aproximadamente a partir de la segunda hora, según la temperatura que manejemos, va a estar activo para cocinar. Eso es un tipo de receta. Hay otras que tardan desde el prefermento, que se activa, que tarda entre 4 a 12 horas, dependiendo de la temperatura, masa, doblez, que los doblez son 3 por aproximadamente en una regla general, vamos a aplicar 3 dobleces, respondiendo a tu pregunta también de los dobleces. 3 dobleces cada 30 minutos. Cortamos, bollamos, terminamos la pieza,
y ahí podemos ir en temperatura ambiente de 4 a 6 horas y si retrasamos en frío tenemos de 12 a 24 para poder jugar con nuestros tiempos, producción, gustos, Sí, sabores. sabores. Entre más tiempo logramos una cosa más ácida. La masa madre con más tiempo en la heladera se hace más ácida. Obviamente el pan sale totalmente distinto porque sale con ampollas. Sale totalmente la cácara distinta cuando lo dejamos fermentar mucho tiempo. Yo por ahí lo he dejado 2 días fermentando y se nota mucho la diferencia. O sea, mucho mejor el sabor. Le aporta mucho más sabor al pan. No es lo mismo que hacerlo en un tiempo de 12 horas, 24 horas la fermentación. Además, vos jugás con la seguridad de que el pan fermentó bien. Si el pan no tiene una adecuada fermentación, estás jugando a que tenga una miga alveolada muy grande. O sea, vos vas a cortar el pan de masa madre y va a tener unos agujeros así. Entonces, lo que buscas en un pan de masa madre siempre es que tenga una miga pareja. Clarísimo. Sí, Gracias. hermano. Gracias. Ahora que me limpio. Ok. Y bueno, en este momento, en este preciso instante, están degustando la focaccia. Pero claro, quien no puede aplaudir es porque evidentemente está comiendo. Así que, ¿qué les pareció? Están aprobados, chicos, ¿eh? Bueno, acá vemos el pan que horneamos al principio, ¿sí? Este es un pan de centeno 100%, 100% masa madre. Es un centeno... Rugbrod. Sí, pero digo, es una harina agroecológica. Harina ¿sí? agroecológica, de acá del mercado nacional. Es un pan más rústico, el centeno es un poco más amargo, pero bueno, logramos mucho sabor para diferentes cosas, ¿sí? Muy Hay lindo, muy muchos- lindo desayunar con ese pan, mantequita, alguna mermelada de cítricos. Y en la Estoy preparación atrás, también uno estoy puede ir atrás. jugando. En la masa de echarle orégano, no sé, arroz de chañar, miel. Eso uno va viendo a la hora de preparar la masa de centeno. No es que hay una regla exacta de... Ahí. Sí. Ahí. Sí. Sí, Sí. Exactamente, temperatura ambiente, no hace Perdón, falta que se perdón. fríe. por lo general, Repetimos la pregunta para que lo puedan escuchar el resto de los presentes. Sí, hola, ¿qué tal? Daniel, mucho gusto. mucho gusto. La consulta es, para probar si el fermento es el correcto, ¿utilizaron agua? ¿El Sí. agua era a temperatura ambiente, Sí. agua fría, agua caliente? Sí, Agua a esa- temperatura ambiente. a temperatura ambiente o por lo general se utiliza agua fría si vamos a Avanzar. ralentizar los procesos de Claro. fermentación. Ah, bien. Pero se usa simplemente el mismo agua que vas a usar para marchar el pan. Tenés ahí en el bowl Sí. y le pones el fermento ahí en ese mismo agua. Si el fermento flota, está al 100%, o sea, Ideal. tenés asegurado ahí un camino, digamos. Exacto. Y es un porcentaje la masa madre. Porque no es echarle, tiene un 20% por cada pan. No es echarle mucha masa madre. Caliente. Hay una Sí, por receta eso. para masa madre. O sea, es un poquito y una vez que flota mezclamos y ahí agregamos lo seco, las harinas. Ahí en Eh, cuestión de temperatura, a ver, hay algo que los libros de panadería van a decir que es temperatura final, que si queremos hacer las cosas súper precisas, Pancito de medimos temperatura ambiente, medimos temperatura de harina, medimos temperatura de agua. Esta suma y división nos tiene que dar un promedio de entre 21 y 25 grados como momento ideal en la temperatura final de la masa. Claro. Puede pasar que sea un día muy caliente y tengamos que usar agua fría, como puede pasar que sea un día muy frío y tengamos que usar agua un poco más tibia. Lo pueden buscar como temperatura final de amasado, es un dato muy preciso para marchar algunas masas. Fantástico, muchas gracias. Creció. Yo puedo aportar al que quiere empezar a hacer masa madre. Manu, por ejemplo, hace un proceso que está muy bueno, que es interesante, lo hace a temperatura ambiente. Es bastante complicado, digamos, porque se acelera mucho más el tiempo de la fermentación. Yo lo que recomiendo al que empiece a hacer masa madre y que quiere empezar en su casa es siempre fermentación en la heladera. A un tiempo, asegurarse que lleve más o menos 24 horas. Una vez que se dio todos los procesos anteriores, la receta, y ahí recién al horno.
en la bolsa del súper, como dijimos, o en una Dutch Oven, que es una olla de hierro, donde el pan necesita vapor sí o sí para cocinarse, sí o sí. O un horno a vapor o algo que le dé vapor. Para que pueda Algunos desarrollarse. lugares Una van bandeja. a... sí, Una bandeja bandeja, con agua. claro. algunos van a Tema poner que tiene hielo. mucho vapor, tiene que tener. Bueno, hay varios. Con un atomizador también podemos Exacto. lograr, si tenemos constancia de estar mirando el pan, que no se nos baje la temperatura del horno, porque tampoco va a funcionar. Atomizarlo durante los primeros 10 minutos sería vital. Después de los 10 minutos ya la corteza va a estar casi formada y entonces no va a levantar mucho más que eso. Sí va a levantar entre los próximos 10 minutos un poco más, pero no mucho más que eso. El pan de masa madre tenemos que escuchar como que suena un golpe que está vacío. Ahí nos damos Hueco. cuenta que la masa no está, la miga no está pesada ni apelmazada. Suele suceder eso, el error más común es eso. Y nos damos cuenta ya primero cuando sacamos el pan nos damos cuenta que está todo greñado y sabemos. Pero por ahí muchas veces hay que ver la miga, es lo más importante. Uno lo ve al pan y dice, ah, es hermoso como greñó, pero cuando lo corta la miga es por... Es lo más importante lo que hay adentro. Ese es pancito de masa madre del emprendimiento de Manu, pan migrante. Exacto, de masa madre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Tommy Herrera, de Buen Karma. Gracias, muchas gracias. Y bueno, el maestro Caruken, Carucha. Caru, Uno de nuestros mentores de nosotros dos. Iván Salinardo. Exacto. Se merecen este aplauso, por supuesto, por la Muchas claridad gracias. de su clase, todo lo que nos han aportado, la tentación que generan estos sandwichitos son increíbles. Iván Salinardo, de la creación, Tomás Herrera, Buen Karma, Masa Madre, Manuel Aguilar, Pan Migrante, cerrando las clases magistrales en esta Gracias. primera jornada Gracias. de Peperina.